y el middleware. Dentro de los nodos pueden ser ordenadores de escritorio o servidores. De hecho, se pueden establecer un clúster con cualquier tipo de máquina, o sea, con diferentes máquinas ya se puede establecer un clúster para manejar los datos o diferentes tipos de datos para los clientes. En el almacenamiento podemos encontrar el interno, el NAS, el SAN y el protocolo NIS, que estos son protocolos de almacenamiento que manejan los diferentes servidores, pues para el manejo de diferente tipo de información, ya sea como bien escuchamos en el video o en lo que yo les estaba hablando, ya sea para pedir una imagen o un archivo, o que ya sea a gran escala, pues una base de datos que ya maneja una información bastante extensa y bastante compleja dentro de un programa. Entonces, en ese almacenamiento miran si se cumplen este tipo de protocolos. En el sistema operativo, pues este debe tener un entorno multiusuario. Cuanto más fácil sea el manejo del sistema, menores problemas va a tener este sistema operativo. Comúnmente instalan un clúster, ya sea Microsoft, Linux, Unix, que son los que pues ya depende de cada persona o de cada empresa o de quien vaya a llevar a cabo o necesite estos clústeres, ya ellos mirarán cuál van a manejar, si el de Microsoft Windows o el de Linux, el que más les convenga dentro de sus labores. Dentro de la conexión a la red, podemos decir que las conexiones utilizadas en este tipo de sistemas pueden ser muy variadas. Se pueden utilizar desde simples conexiones a Ethernet con placas de red comunes o sistemas de alta velocidad como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Marinet, e infinidad de diferentes tipos de red para manejar la unión de estos clústeres. Dentro del middleware, el middleware es el software que actúa entre el sistema operativo y las aplicaciones que brinda al usuario la experiencia de estar utilizando una única supermáquina. Este software provee una única interfaz de acceso al sistema, denominada SSI, Single System Image. Optimiza el sistema y provee herramientas de mantenimiento para procesos pesados, como podría ser migración de información, verificar el balanceo de la carga o la tolerancia de fallas que esté presente. Este sistema también se encarga de la escalabilidad del clúster, detectando nuevas máquinas y añadiéndolas al grupo de máquinas que se están utilizando ya por, por las diferentes personas o la empresa como tal. Por lo tanto, si un cliente quiere disponer de un clúster para su servidor web, este podría optar entre diferentes opciones para el manejo de diferentes procesos. Digamos, no habría ningún problema en instalarle a un clúster que tuviese o que manejara un sistema de base de datos de MySQL o se maneje, digamos, en la red por PHP. Esto se puede repartir entre las diferentes máquinas para el manejo de la diferente información que vayan a llevar a cabo. Como tal, son varias las ventajas, pues ya que maneja bastante información o maneja diferentes tipos de informaciones, ya sea en la red o por medio de los servidores, de la unión de estos servidores o clúster, como bien ya lo estamos evidenciando. Pero podemos identificar también algunas desventajas que, digamos, este tipo de sistemas, eh, empresas, este tipo de sistemas, sí, son los más fiables, ya que
parada total del proceso, deben de pararse todas las máquinas que componen el grupo. Es la mejor solución para crecer según la necesidad real, ya que pueden añadir tantas máquinas como necesite. Digamos, se pueden unificar varias máquinas, pero a su vez pueden, en el fallo que presenten, algunas veces también pueden fallar las demás máquinas y pues obviamente esto puede presentar bastantes inconvenientes dentro de la red de ejecución que estemos llevando a cabo. Dame un momentico aquí. Acerca de lo que son los servidores clúster de Windows, que ya obviamente como lo veíamos anteriormente, ya la empresa o las empresas que vayan a manejar estos clústeres son quienes deciden si van a manejar Windows o Linux dentro de sus operaciones. Y digamos la diferencia de Windows, o bueno, ya para empezar a hablar de Windows, es que Windows maneja un clúster de archivos de dos nodos. Esto quiere decir que los servidores de un clúster de conmutación por error pueden funcionar en diversos roles, incluidos los roles del servidor de archivos, el servidor Hyper-V o el servidor de base de datos, y pueden proporcionar alta disponibilidad para otros servicios y aplicaciones. Un clúster de conmutación por error normalmente incluye una unidad de almacenamiento que está conectada físicamente a todos los servidores del clúster, aunque solo un servidor tiene acceso cada vez a cualquier volumen determinado de almacenamiento. Los volúmenes de almacenamiento o números de unidad lógica son también conocidos como LUN, expuestos a los nodos de un clúster no se deben exponer a otros servidores, incluidos los servidores de otro clúster. Uy, qué pena. Ahí. Tengan en cuenta que para la disponibilidad máxima de cualquier servidor o cualquier clúster, es importante seguir los protocolos recomendados de administración del servidor. Digamos, de administrar con cuidado el entorno físico de los servidores, probar los cambios de software antes de implementarlos por completo y realizar un cuidadoso seguimiento de las actualizaciones del software y los cambios y los cambios de configuración en todos los servidores en los diferentes clústeres. También manejan unas carpetas compartidas en clúster de conmutación por errores. Eh, Tenemos que en las siguientes listas se describe la funcionalidad de configuración de carpetas compartidas que se integran en los clústeres de conmutación por error. La visualización solo está orientada a carpetas compartidas en clúster. No mezclar carpetas compartidas, no en clúster. Cuando un usuario ve carpetas compartidas mediante la especificación de la ruta de acceso de un servidor de archivos en clúster, la presentación incluirá solo las carpetas compartidas que forman parte del rol del servidor del archivo en específico. Esto es cuando vamos a buscar, digamos, en la red, cuando se comparte en la red, en las empresas están compartidas las carpetas o archivos. Hay veces se va a buscar diferentes archivos o archivos que no están dentro del rol, entonces ese es un error porque no está dentro de la carpeta de archivos o la carpeta que está en la red definida con ciertos archivos. Muchas veces sucede esto y por eso a veces no encontramos como tal la información. Eh, También podemos crear la numeración basada en el acceso.
Puede usar la enumeración basada en el acceso para ocultar una carpeta especificada de la vista de los usuarios. En ella puede elegir impedir que vean la carpeta en su totalidad. Puede configurar la enumeración basada en el acceso para una carpeta compartida en el clúster de la misma manera que para una carpeta compartida no en el clúster, o sea que no está compartida en el clúster dentro del cual se está trabajando. También podemos ver que hay acceso sin conexión. Este se puede configurar el acceso sin conexión, almacenamiento en el caché. Ya esto se puede encontrar dentro del caché de la máquina o del clúster o la carpeta que se esté manejando. Para una carpeta compartida en clúster de la misma manera que para una carpeta compartida no agrupada. Los discos en clúster siempre se reconocen como parte del clúster. Si usa la interfaz de clúster de conmutación por error, el explorador de Windows o el complemento a administración de almacenamiento y recursos compartidos, Windows reconoce si un disco se ha designado como en el almacenamiento clúster. Si este disco ya se ha configurado en la administración de clúster de conmutación por error como parte de un servidor de archivos en clúster, puede usar cualquier de las interfaces mencionadas anteriormente para crear un recurso compartido en el disco. También podemos encontrar que la integración de servicios para Network File System es el rol servidor de archivos de Windows Server. Incluye el servicio de rol opcional denominado Servicio para Network File System o bien conocido como NFS. Servicio de rol o al configurar las carpetas compartidas con servicios para NFS puede crear también un servidor de archivos en clúster que digamos admita también clientes en Unix, que como bien sabemos Unix hace parte de Linux. ¿Qué requisitos necesita un clúster de conmutación para error de dos nodos? Mm, que todos los componentes de hardware y software deben cumplir con los requisitos del logotipo que corresponda. Digamos, el Windows Server 2016, este es el logotipo certificado para Windows Server 2016. Tiene que tener el logotipo certificado del Windows que vayamos a manejar, ya sea Windows Server 2016, Windows Server 2019. Y esto se puede verificar dentro de ya como tal, digamos, estas versiones o esos logotipos de verificación se pueden pues, ya verificar dentro de la página de Microsoft buscando el Windows Server, pues la versión que se necesite.